Bueno, entonces estamos iniciando la segunda web conferencia en el programa de Economía de Matemáticas Financieras Avanzadas, el curso 105027. Y en esta segunda web conferencia preparada para hoy, 21 de marzo del 2025, a partir de las 8 de la noche, que estamos iniciando puntualmente, lo que buscamos es avanzar en las temáticas asociadas a anualidades y gradientes. Anualidades y gradientes. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ir ubicando para el desarrollo de estas IPAs algunos ejercicios que ya están en el marco de lo que solicita la guía y que en últimas los ayudará a abordar los ejercicios de manera clara y pertinente. Antes de hacer eso, pues debemos de dejar claro que ustedes tienen la posibilidad de interactuar continuamente a través del Teams o enviarme correos institucionales en caso de que requieran alguna claridad adicional. La próxima semana, el día martes, tendremos nuestras IPAs del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas. Hoy estamos en la web conferencia, pero el próximo martes, martes 25 de marzo, estaremos desarrollando nuestras IPAs. Esas IPAs lo que hará es profundizar en las temáticas a propósito de lo que vayamos avanzando el día de hoy, de tal manera que tengan un seguimiento continuo de su proceso de formación. Dicho eso, entonces, pues pretendemos tener una agenda temática a tratar que busca, por un lado, revisar precisamente la agenda del curso, ver las actividades que se van a realizar y para tener en cuenta, digamos, vamos a organizar algunos de los ejercicios que deben de entregar, estructurando preguntas y sugerencias. Bien, todo lo que nosotros estamos haciendo en el curso está enmarcado en la guía de aprendizaje de la tarea 3 que se titula Anualidades y Gradiente. Esta tarea del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas, código 105027, es una tarea netamente colaborativa. ¿Y esto qué implica? Que entre otras cosas, pues ustedes desarrollan unos roles en el desarrollo de ese proceso académico. Allí están los foros para que por favor asuman esos roles de director, de colaborador, ¿cierto? Ahora lo vamos a trabajar un poquitico, porque eso también está en proceso de evaluación. El puntaje que tiene esta tarea, la tarea número 3, es de 125 puntos. Y hay un porcentaje importante asociado a esa participación en el foro. Digamos que los 125 puntos, alrededor de 25 puntos, están asociados a asumir el rol, a compartir los avances de las actividades en el foro, a ver cómo van estructurando el ejercicio en equipo. Iniciamos el pasado 17 de marzo y se extenderá hasta el próximo 13 de abril el trabajo académico en torno a esta tarea número 3. Noten ustedes que el tiempo pasa muy rápido. O sea, ya estamos hoy, ¿cierto? En el marco de un ejercicio académico que determina si es que cierra esta actividad el próximo 13 de abril, que ya solo quedan 23 días de trabajo. 23 días. Y entonces esos 23 días hay que trabajarlos muy fuerte, de tal manera que ustedes pues analicen esos flujos de efectivo que están ajustados en la guía de aprendizaje, que determinen, digamos, esos valores presentes, esos valores futuros que están contextualizados dentro de la colocación y captación de recursos, que resuelvan esos casos prácticos que están asociados a lo que son tablas de amortización, anualidades, que buscan establecer algunos escenarios con periodos de gracia, con periodos muertos, que les permita identificar esa competencia asociada a ajustar ciertas tablas de amortización o liquidación de créditos o inversiones. Esto está en el marco de lo que contempla el resultado de aprendizaje número 2. Ese resultado de aprendizaje número 2, que está ajustado a la tarea número 3, pues se enmarca dentro de lo que es las anualidades y los gradientes. Ya cerramos el tema de conceptos generales de equivalencia de tasas. Hicimos una primera aproximación en la cual
trabajaron de manera muy ardua hasta el pasado 16 de marzo, iniciando el 17 de febrero, y entonces ya estamos en la fase número 3, en la tarea número 3. Ya a 23 días, a puertas de Semana Santa, a puertas de algunos componentes que nos ayudarán a consolidar aún más ese resultado de aprendizaje del curso número 2, pues iremos ya abordando, cerrando entre el 14 de abril y el 11 de mayo, lo que implica los casos especiales de créditos e inversión, que será como la temática sobre la que vamos a estructurar la tarea número 4, y luego haremos un trabajo final asociado a la estructura de inversión en créditos eh, em, y viabilidad financiera de proyectos, ¿cierto? Que es, digamos, la fase con la que iremos cerrando el proceso académico. Muy bien. Esto entonces en términos de las implicaciones que tiene la agenda académica. Hay que tener en cuenta también que esta actividad tiene algunos elementos que están asociados precisamente por el resultado de aprendizaje número 2, que ustedes como estudiantes analicen los flujos de efectivos y que apliquen los principios de matemática financiera avanzada para que puedan determinar el valor presente, el valor futuro, el valor del dinero en el tiempo en contextos de colocación y captación de recursos. Ese es el objetivo central. Sobre eso es sobre lo que vamos a estar trabajando como cierre de esta tercera tarea. Esta actividad pues está enmarcada dentro de algunos entregables que ustedes van a trabajar en un documento en Excel que está denominado como un anexo, que ya tiene una estructura. Perdón. Esa estructura identifica una serie de ejercicios. Por ejemplo, hay un primer ejercicio que les plantea que su empresa toma un crédito de 10 millones a 12 meses al DTF más 6 nominal anual capitalizable trimestre anticipado. Entonces miren que aquí estamos retomando temáticas que hemos trabajado en la tarea número 2, pero que sin ese fundamento sería muy complejo poder abordar la tarea número 3. Entonces allí lo que estamos es empezando a estructurar la equivalencia, ya no solo la equivalencia de tasas, sino cómo esta fundamenta la estructuración, definición de lo que implican las tablas de amortización. Y allí pues hay 10 ejercicios. El segundo está asociado un poco al primero, que básicamente le pide que recalcule los datos de la tabla número 1, pero asumiendo unas DTFs puntuales en cada periodo de análisis. Es decir, allí estaríamos trabajando dos tipos de tablas de amortización. Por un lado, las tablas de amortización con abono a capital fijo, tasa fija, ¿cierto? Y por otro, tablas de amortización con abono a capital fijo, tasa variable. Entonces, allí hay dos conceptos que vamos a trabajar, porque de allí se desprende también la implicación que tiene el periodo de gracia, el periodo muerto, la anualidad, que son componentes que vamos a trabajar de manera paulatina en el proceso de formación. Muy bien. Dicho eso, entonces también hay que decir que esas evidencias que ustedes van a plantear de desarrollo colaborativo están asociados, por un lado, a la participación que ustedes tienen en el foro, con esos aportes en el desarrollo de cada uno de los ejercicios, y además, digamos, allí en términos de las implicaciones que tiene el mapa que estructuran y definen. Claro, siempre y cuando estructurando, trabajando en el documento en formato Excel que está como anexo 1 de la tarea número 3. Entonces allí ese formato pues ya tiene una estructura y dentro de esa estructura pues les presenta la portada, una introducción, tienen que, está ubicado allí el dato, venga, yo dejo de compartir y les muestro efectivamente ese anexo con el cual ustedes van a interactuar. Aquí se los estoy mostrando ya. Y entonces en este anexo, ustedes por un lado van a tener la portada. Es muy importante tener en cuenta que esta portada ustedes la van a ajustar en el marco de los aportes que hagan todos, ¿cierto? Porque si solamente trabajó uno, entonces pues solamente se entrega el ejercicio, porque pues precisamente el ejercicio lo que pretende es que se genere un trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo implica que todos participen. Si solamente trabaja uno, pues uno lo entrega, ¿cierto? Y
digamos, allí se tiene en cuenta sobre todo que lo entreguen en los tiempos que es, si se están haciendo los aportes en los foros, si se está abordando las temáticas, pues no hay ningún problema porque uno como tutor lo que hace es ir haciendo seguimiento a esos aportes, a esos elementos sobre los cuales se constituyen los aportes y a veces, digamos, de manera categórica en ese ejercicio de valoración de los aportes, no es, digamos, indiferente que uno pueda encontrar que un estudiante está tomando los aportes del otro como propios y por lo tanto no está haciendo ningún aporte de manera individual. Digamos, entonces allí hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque el efecto del desarrollo de la tarea está asociado a ese seguimiento. Entonces, por favor, digamos, desarrollen las tareas, las actividades de manera individual, de tal manera que uno pueda observar la trazabilidad en el proceso de formación que les permite ir consolidando el entregable final en equipo, ¿cierto? Y eso se ve claramente porque los ejercicios los van desarrollando de manera paulatina, uno va encontrando, digamos, el ejercicio, cómo lo van estructurando y además, pues este tema del Excel es un tema muy complejo porque el Excel y en general todos los software, al igual que nosotros los seres humanos tenemos un número único de identificación, ¿cierto? Es como se llama ahora la cédula de ciudadanía, el NIP. Em, pues asimismo los software dejan una trazabilidad. Entonces, ustedes ya lo saben, ¿cierto? El archivo cuando lo constituye Pepito Pérez, así vaya y lo presente Juanito, pues Juanito cuando lo sube sigue estando constituido como Pepito Pérez y entonces queda mal porque básicamente el ejercicio muestra, esta persona no trabajó, sino que tomó los elementos conceptuales de tal persona". Eso lo muestra la trazabilidad electrónica, ¿sí? No tiene uno que hacer nada, los sistemas muestran eso. Entonces eso, digamos, yo sé que ustedes lo saben, pues en torno a que sean muy juiciosos a la hora de trabajar en equipo. Bien, aquí les presenta el archivo, una portada, luego presentan ustedes una pequeña introducción, unos objetivos y empieza a ubicarles unos ejercicios. Dentro de los ejercicios, pues a ellos ya les leía uno en la presentación y en términos generales, pues tienen los ejercicios que consolidan la actividad, luego unas conclusiones, ¿cierto? Y en el marco de esas conclusiones unas fuentes bibliográficas y con eso generan el entregable final. Hoy, a mi parecer, digamos, yo voy a trabajar tal vez los primeros tres, cuatro ejercicios, tal vez los primeros tres, la medida en que vayamos abordando el desarrollo. Y la próxima semana están cordialmente invitados de una vez. De hecho, yo les subí la invitación ahora en la tarde a los foros. Ya los estoy invitando al CIPAS de la próxima semana, el día martes. Esto con el fin de que hoy mismo apenas terminemos esta parte pues les subo la grabación de la webconferencia, tienen el fin de semana para abordar los ejercicios, para trabajarlos, y entonces la próxima semana sería como continuar con una sesión académica que les amplía el horizonte en torno a los ejercicios siguientes, de tal manera que sientan un acompañamiento continuo, casi que como si estuviéramos allí en una sesión presencial. Esa es la idea, que ustedes sientan el acompañamiento continuo. Muy bien. Luego, digamos, en el marco de esta presentación que estamos haciendo, em, em, creo que me están escribiendo aquí, venga a ver, veo porque me están escribiendo aquí en el foro. Que tienen clase con la profe Silvia y es justamente a la misma hora. Jorledis, ¿tú tienes esa clase? O sea, en ambas tienes webconferencia. O sea, hoy tienes dos webconferencias al tiempo, porque la verdad es que esta web yo no soy quien cita. La programación la hace directamente la universidad precisamente para que no se crucen. Entonces, pues voy a pasar el informe que tú estás planteando en términos de que hoy, pues tienes dos web. Ok, allí también Laura se em, está contándonos un poco que tienen también la web. O sea, tienen dos web al tiempo. Complejo, Sí, complejo profe, allí porque, solo interrumpirlo, profe. Sí, tenemos claro. como que se cruzaron las dos clases, la de matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Ah, ok. Bueno, Entonces, allí.
allí el tema es que literal, pues nosotros como profesores no somos los que ponemos las fechas. La verdad es que las fechas son definidas directamente por la universidad y entonces pues allí literal lo que hacemos es ejecutar el proceso de tal manera que en teoría no debería de pasar lo que estamos planteando aquí de que tienen dos web ustedes al mismo tiempo. Bien, no hay problema. Recuerden que esta web se está grabando. Em, Recuerden además que en la medida en que vamos evolucionando, pues allí también les queda el archivo en Excel para que puedan retomar los ejercicios. Perdón, de tal manera que pues sientan ese acompañamiento continuo. Bueno, dicho eso y teniendo en cuenta pues lo que están planteando, em, pues vamos a tratar de ser muy juiciosos a la hora de establecer la presentación, identificando esos elementos, ¿sí? Bueno, esos elementos prioritarios para que los tengan allí abordados de manera taxativa. Bien, entonces ya les decía que organizan, ¿cierto? El documento en el Excel que les acabo de mostrar y lo que hacen es subirlo directamente a el entorno de evaluación, que es básicamente, digamos, allí en la estructura que está ubicado el curso. Repito, si bien esta actividad es colaborativa, todos los integrantes del grupo deben de participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Eso es muy importante. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya seleccionado no el docente, sino la universidad. Pues así está planteado en la guía, lo ubico allí literal como está, pero no somos nosotros los docentes los que definimos eso. La verdad es que está estructurado como un componente institucional y allí en el entorno de evaluación ustedes lo suben, entregan ese producto, que validan que cumpla con todos los requerimientos que contempla la guía y solamente deben de incluir los autores del producto que están entregando. Eso es muy importante. Bien, todos estos aportes, ¿cierto? Son los que permiten que sean incluidos en el desarrollo del ejercicio. Todos los participantes deben realizar aportes para, digamos, ser incluidos en el ejercicio. Este elemento que estamos trabajando conceptual aborda la equivalencia de tasas, ya se los decía, o sea que eso no va a cambiar, ¿cierto? Y introduce todo el tema asociado a el valor del dinero en el tiempo a propósito del valor actual, entendido como valor presente en ocasiones, ¿cierto? Valor futuro. Y entonces, en ese orden de ideas, pues ajustamos ese valor del dinero en el tiempo para que ustedes identifiquen las tablas de amortización. Y luego estaremos trabajando un poco todas las implicaciones que tienen los gradientes, gradiente geométrico, gradiente lineal, ¿cierto? Y sobre eso vamos a abordar el proceso de formación. Bien. Esta presentación en PowerPoint y además el archivo en Excel, ya les dije, pues son elementos constitutivos de la webconferencia y sobre los cuales ustedes van a estar allí con mucha tranquilidad interactuando para que no se preocupen. Em, Listo, entonces vamos a empezar a trabajar em, el archivo en Excel, manos a la obra, de tal manera que pues les quede ese fundamento. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues allí estoy publicando el archivo y lo que voy a empezar es a empezar a estructurar las tablas de amortización. Ahora bien, todas las tablas de amortización tienen esa estructura, periodo, saldo, capital, interés y pago. En algún sentido, ya lo habíamos identificado en la primera sesión, cuando hice la tabla de amortización que abordaba la diferencia entre el interés simple e interés compuesto, ya empezábamos a hablar de esas implicaciones que tenía el saldo, el capital, el interés, pero no había sido tan taxativo porque asumíamos un supuesto muy importante. ¿Cuál era ese supuesto? Que la deuda no amortizaba en ningún momento ningún abono a capital. Es decir, solamente se analizaban los intereses continuos en el tiempo. Bien. Hoy cambia ese supuesto. Hoy el supuesto determina que un crédito inicia en un momento cero, en un valor actual,
Yo le llamo el momento cero, ¿cierto? Em, el valor, el momento de la felicidad cuando es un préstamo, porque es el momento en donde usted va al banco y le desembolsan los N número de millones que le van a prestar. Ese es el momento cero, es decir, el momento en que le entregan la plata. Pero, y este pero es muy importante, pasado el primer periodo, y ese periodo ya lo veíamos en las sesiones anteriores, pasado el primer periodo, ese periodo puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, ¿cierto? 15 días, 20 días, 13 semanas, ¿cierto? Pasado ese periodo, usted tiene que empezar a pagar una cuota y esas cuotas están asociadas a cumplir con un pago de intereses y abono a capital. A no ser, ya lo veremos también un poco más adelante, que se defina que el crédito tiene periodos de gracia o periodos muertos en los cuales la interacción es un poco diferente y también lo vamos a explicar un poquito más adelante. En todo caso, cada vez que ustedes se encuentren con un ejercicio como estos, es el número 1, se los estoy resolviendo de la guía, ¿cierto? O sea que ya es -1 de la tarea porque les queda resuelto y se los envío en el Excel, ¿cierto? Usted lo primero que debería de hacer es leer. Su empresa toma un crédito de 10 millones a 12 meses al DTF más 6% nominal anual capitalizable trimestre anticipado. ¿Y esto qué implica? Pues cuando toma el crédito de 10 millones, el valor del momento cero, ¿cierto? Serían los 10 millones. Allí ya se lo está determinando, es el valor del momento cero, los 10 millones de pesos. Entonces, claro, ahí ya les está dando una pauta sobre la cual van a trabajar. Luego les está diciendo que deben realizar pagos trimestrales de capital e intereses. Ah, si son pagos trimestrales de capital e intereses, ¿cierto? Eso querrá decir que dependiendo del periodo o el plazo del crédito, si la amortización es trimestral, pues debo calcular los periodos del crédito. Este ejercicio me está diciendo que el plazo, ¿cierto? Es de 12 meses. Entonces voy a ubicarle aquí, me dice pilas, el plazo es de 12 meses. Y me está diciendo que los pagos se realizan trimestralmente de capital e interés, o sea que la amortización es trimestral. Mire lo que me está diciendo, amortización trimestral. Mírelo ahí. Muy bien. Claro, me dice plazo de 12 meses, amortización trimestral. Entonces digo, pues si el plazo es de 12 meses y amortizo trimestral, un año tiene 12 meses, y un trimestre tiene 3 meses. 12 dividido 3, 4. O sea que este ejercicio tendría en términos de periodos, 4 periodos, porque la amortización es trimestral. Pero ojo, si la amortización fuera mensual, este ejercicio tendría 12 periodos. Si la amortización fuera bimestral, o sea, cada 2 meses, 12 dividido 2, 6. La amortización bimestral implicaría que serían 6 periodos. Si la amortización fuera semestral, serían 2 periodos y así sucesivamente. Los periodos se determinan a partir del plazo y la amortización. Ese es un elemento muy importante. Entonces ya sé que tengo 4 periodos, las casualidades de la vida existen. Esta tabla de amortización ya tiene 4 periodos. Muy bien. Luego está diciendo que esos pagos que hace trimestrales de capital e intereses, ¿sí? Son cuotas de capital iguales. Ah, está determinando el capital, está diciendo pilas. El abono a capital es fijo, son cuotas de capital iguales. No me está diciendo, ¿cierto?, que los pagos o la cuota es fija. Me está diciendo las cuotas de capital, los abonos de capital son iguales. Cuando los abonos a capital son iguales, es diferente a cuando los pagos o las cuotas son iguales. Porque cuando los pagos o las cuotas son iguales, eso implicaría que es una anualidad. ¿Por qué? Porque una anualidad es una serie de pagos iguales en periodos iguales. O sea,
que si yo pagara cada 3 meses el mismo valor de cuota, sería una anualidad. Pero aquí no me está diciendo eso el ejercicio. Aquí me está diciendo las cuotas de capital son iguales, o sea, los valores que abono aquí en esta celda número 3 de capital son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si me prestan 10 millones de pesos y voy a pagarlos con abono a capital fijo, ¿cierto? Entonces yo diría, los 10 millones de pesos, ¿sí? Esos 10 millones de pesos que voy a pagar, los divido entre los 4 periodos que tiene el crédito y querría decir que en cada uno de los periodos abonaría 2.500.000 pesos. Y ahí estaría cumpliendo con esa condicionalidad de la tabla de amortización, porque los abonos a capital son iguales, son fijos. Ahora, ¿cómo sé que el ejercicio me va quedando bien? ¿Cómo sé eso? Porque siempre la sumatoria que ustedes generen del total de esa columna de capital les tiene que dar el valor, ¿cierto? El valor del saldo en cero. Entonces miren que los 4.500.000 me dan el valor de 10 millones, o sea, la cosa va bien, ¿sí? Bien, ya estoy cumpliendo con lo que me pide el ejercicio. Ahora, ¿de qué manera se ejecuta el saldo? Al saldo en cero, en este caso los 10 millones, le voy a restar lo que abono a capital. O sea que si en el primer trimestre abono 2.500.000, pues voy a quedar debiéndole al banco 7.500.000. Si en el segundo trimestre abono 2.500.000, pues voy a quedarle debiendo 5 millones. Si luego al siguiente trimestre abono 2.500.000, pues voy a quedar debiendo 2.500.000 y por lo tanto, en el último periodo, cuando abone a capital los últimos 2.500.000, querrá decir que habré pagado el crédito en su totalidad. Y ese es otro elemento que garantiza que el ejercicio quedó bien hecho. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que estén haciendo una tabla de amortización, sabrán que el ejercicio queda bien hecho porque el abono a capital, la sumatoria de esa columna, le va a dar siempre el saldo en cero o el valor de la deuda, en este caso los 10 millones, y además que el último saldo de esa tabla de amortización que usted liquide le va a dar cero. ¿Por qué? Porque termina de pagar el crédito. Muy bien. Ahora bien, mire que este ejercicio le está diciendo que se utiliza, ¿cierto? Que se utiliza la DTF de ese día. Voy a poner aquí DTF, ¿cierto? Del 3.75%, 3.75% efectivo anual. Es lo que está diciendo el ejercicio, ¿sí? Y está diciendo además que se tienen 6 puntos, te voy aquí a hablar de los spread, son 6 puntos, y estos seis puntos está diciendo que son nominales anuales capitalizables trimestre anticipado. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Muy bien. En ese orden de ideas, cuando me da esas dos tasas, el elemento central lo que les pide a ustedes es que estructuren cuál es la tasa sobre la cual se va a pagar los intereses y cómo hacen ustedes con eso. ¿Cómo hacen? Siempre que el ejercicio les muestre que los spreads están nominales anuales capital trimestre anticipado, querrá decir que la DTF que usted la tiene efectiva anual, la tendrán que llevar a nominal anual capitalizable trimestre anticipado para poderlos combinar. Vulgarmente diríamos para poderlos sumar. ¿Y por qué digo vulgarmente? Porque los porcentajes no se suman, los porcentajes se combinan, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la primera de las tareas que tenemos que hacer para estructurar este ejercicio es encontrar la equivalencia de la tasa efectiva anual llevada a nominal anual trimestre anticipado, ¿cierto? Para poder combinar la tasa. Y para hacer eso, hay unos pasos. Vamos a hacerlo de manera manual para que nos quede allí la trazabilidad, como lo hemos venido haciendo. Y entonces uno diría, venga, lo primero que hay que hacer para resolver este ejercicio
es buscar la tasa periódica trimestral vencida, ¿cierto? Y para eso, básicamente, lo único que hago, voy a escribir aquí proceso o procedimiento, ¿cierto? Voy a hacerle ahí el procedimiento para que nos quede chancuquito, ¿sí? El procedimiento ajustado sería que utilice la fórmula. Eso sería lo primero. Entonces, al usar la fórmula, uno diría 1 más la tasa efectiva anual elevado a la, quiero llegar a 3 meses, estoy partiendo de 12 meses menos 1, ¿sí? O sea que la tasa periódica trimestral vencida sería del 0,92%, digamos que sería nominal, perdón, sería efectiva, ¿cierto? Capitalizable trimestralmente, ¿sí? Efectiva capitalizable trimestralmente. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va mostrando la manera cómo vamos a ir llegando a la equivalencia de las tasas. Y esto, digamos que no es ajeno, ¿cierto? Miren ustedes, aquí les voy a mostrar precisamente el ejercicio o los elementos sobre los cuales hemos trabajado los ejercicios anteriores. Y entonces ustedes van a validar que tácitamente, em, pues ya se ha venido abordando la temática y hay una continuidad, ¿cierto? Porque, digamos, esa es la manera como lo hicimos en la primera parte. Miren allí, les voy a poner el Excel que hicimos inicial para que vean la continuidad del proceso. Miren el ejercicio que veníamos acá trabajando. Y entonces en ese ejercicio, pues hacían estas equivalencias. Entonces aquí hacían la equivalencia respectiva para identificar el proceso. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es hacer la equivalencia para ir de una tasa periódica a otra periódica, es decir, que vamos a encontrarnos dentro de las tasas efectivas, ¿cierto? Dentro de las tasas efectivas. Bien, dejo de compartir para que vean efectivamente cómo lo que estamos haciendo es hacer una trazabilidad. Entonces, aquí en el marco de esa nomenclatura es una tasa efectiva trimestral, ¿sí? Y es vencida. Allí no estamos aún hablando de tasas anticipadas. Lo atípico es que sea anticipada y por lo tanto el que sea anticipada implicaría que llevara una A allí al final, pero estamos dentro de las vencidas. Ahora, para poder ir a la nominal anual capitalizable trimestre anticipado, pues tengo que buscar la tasa efectiva trimestre anticipado, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que voy a utilizar ya no la fórmula, sino lo que definimos IPA, interés periódico anticipado. Y el interés periódico anticipado no es más que tomar el interés periódico vencido y dividirlo sobre 1 más el interés periódico vencido. O sea, uno diría, venga, la efectiva trimestral vencida es la misma efectiva trimestral anticipada. No. Miren que si le doy más decimales, me va a mostrar, ¿cierto? Que la efectiva trimestral vencida, 0,925, es mayor a la efectiva trimestral anticipada, 0,916, ¿cierto? Como la tasa es tan pequeña, pues la variación casi que es imperceptible, pero siempre la tasa anticipada será menor. Ahora, tengo que llevarla, ¿cierto? A nominal anual capitalizable trimestre anticipado. ¿Y eso qué implica? Pues que me hace falta multiplicar por el número de veces que se repite el periodo en un año, o sea, 0,916 por los 4 trimestres que tiene un año, me daría una tasa nominal anual del 3,66% capitalizable trimestral anticipado. Claro, ya tengo la equivalente, mírela aquí, ya tengo la equivalente de los spread, ya son equivalentes. Entonces ahora sí los puedo combinar o dicho vulgarmente sumar. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues tomo el 3,66 y lo sumo los 6 spread. O sea que la tasa equivalente
de la DTF más los spread es del 9.66% nominal anual capitalizable trimestre anticipado. Ya lo tengo listo. Uno diría, ¿qué implica que esté listo? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones tiene esto, que esté listo? La implicación está asociada a que teniendo la tasa en este periodo consolidada, ahora sí busco la tasa que se ajuste a la amortización. Miren que la amortización es trimestral. ¿Eso qué querrá decir? Que si la tasa es trimestral, la amortización es trimestral, debo buscar la tasa equivalente efectiva trimestral, ¿cierto? La efectiva trimestral, pero esta, la combinada de la DTF más los spread. Entonces empiezo a devolverme para buscar la tasa efectiva trimestral. ¿Y eso qué implica? Que la nominal anual capitalizable trimestre anticipado, ¿cierto? Pues voy a buscar, ¿cierto? La efectiva trimestre anticipado. Y eso implica que voy a dividir. O sea, tomo el 9.66% y lo divido entre los 4 periodos. Y entonces ya tengo la efectiva trimestre anticipado. 2.42. Y ya teniendo la efectiva trimestre anticipado, pues busco la efectiva trimestral, porque para resolver los ejercicios, pues necesito la tasa vencida. Y para hacer eso, lo único que hago es aplicar IPV. IPV, ¿cierto? Interés periódico vencido. Entonces miren que dentro del procedimiento para ir de la nominal anual capitalizable trimestral anticipado, que fue lo último que hice, le aplico los spread y eso lo que implica es una suma. Cuando hago la suma y tengo la tasa combinada, entonces busco la efectiva trimestre anticipado. Para eso lo único que hago es dividir y cuando ya está la efectiva trimestre anticipado, busco la vencida y para eso lo único que hago es aplicar IPV. ¿Qué es IPV? Interés periódico vencido es interés periódico anticipado dividido 1 menos interés periódico anticipado. Y ya obtengo que la tasa, ¿cierto?, con la que voy a liquidar el crédito es del 2.48% efectiva trimestral. Alguien podría decir, ay, profe, pues sencillo, pues sencillamente ubico la sumatoria y divido entre 4. No es tan así. Si se ponen a realizar el ejercicio con mucho detalle, como lo estamos haciendo acá, da muy diferente cuando se estructura el ejercicio cambiando el componente. Lo cierto, y como premisa, voy a poner aquí una premisa, ustedes deben de tener en cuenta que para sumar la tasa y los spread siempre deben estar nominales anuales capitalizables trimestral anticipado. Esa es una premisa, ¿cierto? Ustedes tienen que estar allí siempre en la jugada para que cada vez que hagan eso, pues encuentren que el ejercicio cumple con esa característica para que les quede bien resuelto. Muy bien, ahí se los dejo allí, ¿cierto? Como una consigna para tener en cuenta. Muy bien. Ahora bien, ya tengo la tasa. Ya está la tasa, es del 2.48%, efectiva trimestral. Entonces voy y calculo los intereses. Los intereses del primer trimestre, ¿cómo se calculan? Pues inicio debiendo 10 millones de pesos, o sea, que para calcular el interés retomo el saldo del crédito del periodo anterior al periodo de liquidación. O sea, 10 millones por la tasa, en este caso 2.48%, y la fijo, ¿cierto? Porque no va a cambiar, la tasa es una tasa fija. Y entonces digo, pues 247.595 pesos. Luego, cuando voy a pagar el trimestre 2, pues ya no voy a pagar sobre 10 millones, sino sobre 7.500.000, la misma tasa. Cuando voy a pasar a pagar el trimestre 3 y 4, pues ya voy a pagar sobre 5 millones y 2.500.000 respectivamente. Entonces miren que si está bien formulado el ejercicio, usted lo único que hace es copiar y pegar. Ahora bien, lo que usted necesita calcular es el pago o la cuota, ¿cierto? Pago o cuota. Y el pago o la cuota siempre será igual al capital más los intereses. O sea,
que esto nos permite definir cuánto debe de pagar usted a amortizar en cada uno de los periodos cuando suma el capital más los intereses. De esta manera se hace el primer ejercicio. El primer ejercicio se estructura de esta manera. Ahora bien, noten ustedes que este ejercicio determina de manera taxativa el segundo ejercicio, porque el segundo ejercicio está diciendo que al finalizar el año, usted recalcula utilizando el Excel su plan de pagos con los DTF reales, que fueron en su orden 3.97 efectivo anual para el segundo periodo, 3.5 efectivo anual para el tercer periodo y 4.06 efectivo anual para el cuarto periodo. Presente el plan calculado. ¿Qué habría que hacer allí? Pues hacer esta liquidación, ¿cierto? Esta equivalencia para cada uno de los periodos, apenas está hecho el primero. Salud, dinero y amor. Gracias, yo. Y entonces, aquí tengo el trimestre 1. Ubicarían al lado trimestre 2, al lado trimestre 3, al lado trimestre 4, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que cuando usted vaya a calcular los intereses del trimestre 2, ¿cierto? Pues no le va a calcular por el 2.48, sino el equivalente de la tasa del trimestre 2. Cuando vaya a calcular los intereses del trimestre 3, pues no va a usar ni la del 1 ni la del 2, sino la tasa del trimestre 3. ¿Por qué? Porque el punto 2 le está dando la tasa de cada periodo. La del 1 ya está dado, el trimestre 1 ya lo liquidé yo. Pero ustedes van a tener que calcular la ETF más los spread del periodo 2, o sea, 3.97. Ojo con un elemento muy importante, muy importante. Mire que les está diciendo el ejercicio que al finalizar el año usted recalcula utilizando el Excel su plan de pagos con los DTF reales. Mire que no les está hablando del spread. ¿Por qué? Porque ya está implícito. Cuando usted liquida la tasa, usted sabe que este spread no va a cambiar. Mire que lo va a resaltar aquí. Este spread no cambia, se mantiene en la negociación. Lo único que va a cambiar, que puede cambiar, es la tasa, ¿cierto? Por lo tanto, este pedacito, ¿cierto? Este pedacito de acá, en términos de los 6 puntos, va a ser continuo para los 4 periodos. Lo único que usted va a calcular es esa DTF que cambia en cada periodo, cómo la lleva a NACTA para sumarlo a los spread y ahora sí calcular el interés de cada periodo. Porque los spread no cambian. ¿Y por qué no cambian los spread? ¿Qué son los spread? Los spreads son el riesgo, representan el riesgo. Cuando ustedes van y piden un crédito, entonces el banco le dice, ¿le presto plata? Ah, sí, porque fueron y revisaron las bases de datos y se dieron cuenta que usted es un buen cliente, que paga a tiempo, que no ha tenido morosidad, que digamos que es muy correcto en todo lo de sus deudas. ¿Y eso qué quiere decir? Que a usted le prestan con una tasa más baja que a alguien que tenga más riesgo. Pero eso es muy fluctuante, porque una persona hoy tiene trabajo, está con todos los juguetes sin ningún problema, y entonces su spread en las bases de datos es data crédito y demás, es muy alto. Pero de la noche a la mañana la vida es cíclica, como la economía, perdió el trabajo. Y prun se atrasó con un crédito, dejó de pagar, se lo castigaron, tal cosa. Mientras que el crédito esté vigente, no le pueden castigar a usted el que ya haya perdido el trabajo y ya no esté pagando a tiempo. Por eso, los spreads se mantienen durante todo el crédito, sea usted buena paga o mala paga, se mantienen. Cuando vaya y mire un nuevo crédito, pues van a ver cómo está el riesgo en su momento con el data crédito o las bases de datos y ese se va a calcular en términos de ese nuevo crédito. Por eso es que este spread no cambia. Usted lo único que hace es ajustar la ETF de cada periodo y los combina estableciendo la tasa referente de cada periodo. Así es el punto número 2. Literal, les queda casi hecho porque lo único que tienen que hacer es la equivalencia de los 4 periodos y queda ya. Entonces, ya casi que hice el punto 1 y 2, casi no, el punto 1 lo hice y el 2 ya les queda ahí para que hagan una equivalencia pequeñita. Y el punto número 3 es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque este punto número 3 me introduce un componente muy interesante y es la anualidad. La anualidad me la está estableciendo allí. Entonces, al establecer la anualidad, me está dando los parámetros sobre los cuales se estructura, inclusive el gradiente.
¿cierto? Que es, digamos, lo que en últimas, en simultánea, porque lo que estoy haciendo es que inicio la sesión hoy, casi que se nos van a ir un promedio de cercano a las 2 horas, y termino el próximo martes, ¿cierto? Hoy les doy los pininos y la próxima semana consolido con el CIPAS para que, digamos, queden ustedes este fin de semana para estudiar lo que ven allí. Y luego el próximo martes en el CIPAS, recuerden que ese CIPAS ustedes se tienen que matricular allí a través de la plataforma, entonces ingresan, se matriculan allí y el próximo martes cuando ingresen, plum, le da clic para ingresar al CIPAS a través de la plataforma para que automáticamente me quede registrada la asistencia de ustedes, ¿sí? Pero bueno, entonces, esta antesala me va a llevar a que dejemos ya organizadito el tema de la anualidad, que es lo que vamos a hacer allí, ¿sí? Y ya los ejercicios que siguen, por ejemplo, el número 4, hace uso de ese concepto de la anualidad para que, digamos, lo amplíe para la próxima sesión. Entonces, hagamos el ejercicio de la anualidad. Miren lo bello que es este ejercicio. Usted se compromete con su empresa a pagar un crédito que le concedieron por valor de 20 millones. Entonces usted dice, ok, pues en primera instancia, yo ya sé que todas las tablas de amortización son iguales. O sea que voy a copiar, ¿cierto? La tablita y la pego allí para evitarme la fatiga de volver a organizar pues que el título y tal cosa. No, eso es igual. Entonces solamente lo organizo de manera tal que lo único que hago es irle incluyendo los componentes de cada ejercicio. No sabemos cuántos periodos va a tener este ejercicio, pues tenemos que leerlo bien en detalle para poder estructurarlo. Y uno lo que hace cuando está haciendo este tipo de cosas es leer el ejercicio con mucho detalle. Deme solo un minutico. Muy bien, sigamos. Qué pena. Entonces estábamos en que empezamos a estructurar el ejercicio haciendo una muy buena lectura. Me dice que el monto del crédito, porque dice, usted se compromete con su empresa a pagar un crédito que le concedieron por valor de 20 millones. O sea, el monto es de 20 millones. Monto es de 20 millones. Ok. Sigue leyendo. A una tasa de interés del 1,2% efectivo mensual. Ah, tengo una tasa. 1,2% efectivo mensual. Para ser cancelado en 24 meses. Uy, pilas, el plazo es de 24 meses. Hay que ser muy juiciosos en leer el ejercicio de manera detenida porque todos los ejercicios son diferentes. No es que el profesor hizo este ejercicio y entonces en la vida todos los ejercicios son iguales. No. Conceptualmente, después de que usted utilice las formulitas, multiplica y divide, ya con eso le da para armar cualquier tabla de amortización. Este es un ejercicio en donde mire cómo me lo está planteando. Este dice pilas. Me da cuotas semestrales iguales por valor de 1 millón. Ah, entonces mire que me está diciendo cuotas semestrales de 1 millón. Entonces miren que cuando ya me está diciendo eso, yo tendría que estructurar un flujo de caja, ¿cierto? Voy a insertar aquí unas filitas, porque allí lo interesante de todo esto, ¿sí?
es como ustedes identifican estas variables para armar su flujo de caja. Entonces, mire que usted dice, ah, este ejercicio me está planteando, ¿cierto? Que es de 24 meses. Prum. Ubico aquí mis 24 meses. Desde el primer momento, desde este primer momento, me está diciendo, ¿cierto? Que el desembolso que hace la empresa en el primer momento, en este primer momento, es de 20 millones de pesos. O sea, el desembolso que hace la empresa, 20 millones de pesos. Me está diciendo, pilas, ¿de qué manera lo va a pagar? Entonces está diciendo, ah, muy sencillo, van a haber cuotas semestrales de 1 millón. Entonces digo, venga, pues si son semestrales y el plazo es de 24 meses, 6 por 4, 24. O sea que van a haber 4 pagos, hago el flujo de caja, ¿cierto? Digo, pago 1, semestre 1, ¿cierto? Por aquí semestre 1, semestre 2, haciendo uso del cálculo machetero, semestre 3, ¿cierto? Y por aquí meto un semestre 4. Digo, ah, ok, pues van a hacerme, ¿cierto? Vamos a pagarse 4 pagos de 1 millón. Con este aquí y pongo aquí mis 4 pagos de 1 millón. 1 millón en el semestre 1, 1 millón en el semestre 2, 1 millón en el semestre 3, ¿cierto? Ahí me está, como estoy copiándolo con las líneas, me está haciendo chancuco. Y 1 millón en el semestre 4. Aquí tengo que dejar claro, porque lo importante de esto que estamos diciendo aquí es que aquí la amortización es semestre 1, ¿cierto? Ese es el elemento porque los plazos, los tiempos son los que definen el ejercicio, ¿sí? Aquí estoy hablando del semestre 1, aquí estoy hablando del semestre 2, aquí estoy hablando del semestre 3 y aquí estoy hablando del semestre 4, ¿sí? Son momentos diferentes. ¿Y por qué hago este énfasis? ¿Por qué hago el énfasis? Porque eso es lo que diferencia un valor futuro de una anualidad. Hacia allá es hacia donde quiero llegar, ¿sí? Eso diferencia un valor futuro de una anualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo encuentro que un crédito lo pago con cuotas iguales en periodos iguales, esa es la definición de una anualidad. Y miren que las cuotas son iguales, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Y los periodos son iguales, semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. Ahí hay una anualidad, ¿sí? Y esto es muy importante, porque asimismo pueden usar, asimismo pueden usar las funciones en Excel si tienen claridad del sentido y el significado del concepto. Entonces lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes logren identificar la diferencia. Primero, lo primero que vamos a hacer es a identificar este 1 millón de pesos que hay aquí, este 1 millón de pesos que hay aquí, cómo aporta al pago del crédito, o sea, de los 20 millones de pesos. ¿Cómo aporta? ¿Sí? ¿Cuánto abona capital cuando paga 1 millón en el semestre 1? Que es diferente por el valor del dinero en el tiempo a abonar 1 millón en el semestre 2. ¿Cómo hace usted para establecer ese aporte? ¿Cómo lo determina? Sencillo, usted toma el 1 millón de pesos que está en el semestre 1 y lo lleva al valor actual, o sea, al periodo 0, ¿sí? Eso es lo que usted hace técnicamente para validar eso, ¿sí? ¿A qué tasa? Ah, pues ya se la está dando molida, el 1,2% efectivo mensual, no tiene que hacerle nada, ¿cierto? Porque la tasa ya está mensual. Entonces, si son semestres, son 6 meses. Ah, pues lo elevo a las 6, ya me quedó listo. Muy bien. Entonces ya sé que aquí del periodo 0 al semestre 1 hay 6 meses. O sea, voy a llevar este 1 millón de pesos que está en el valor futuro, semestre 1, lo voy a llevar al valor actual, valor presente, para saber cuánto abono a capital y cuánto pago de intereses, ¿sí? Entonces hago ese valor.
le inserto la función en Excel, categoría financiera, y digo, venga, encuéntreme el valor actual, el BA, valor actual. Entonces digo, ok, el valor actual me va a pedir una tasa. ¿Cuál es la tasa? El 1,20%. ¿Cuántos periodos se va a devolver? Del mes 6 al mes 0 hay 6 periodos. Y ojo, ¿es un pago? ¿Es una anualidad? No, estoy usándolo como un valor futuro. El valor futuro del periodo del semestre 1, periodo 6, lo traigo a valor actual. Entonces digo, pues voy a hacer es un valor futuro, lo incluyo negativo, porque Excel funciona como un flujo de caja. Miren que estoy haciendo el flujo de caja para que me dé respuesta positiva. Entonces, le doy a aceptar y me dice pilas. Ese $1.000.000 que usted paga en el semestre 1 representa, significa que usted abona a capital 930.000 pesos. Si usted abona a capital, aquí le voy a poner chancuquito, le voy a poner capital, ¿cierto? Si usted abona a capital, ¿cierto? Y estoy diciendo que este es el valor actual, ¿cierto? O sea que hay segundo chancuco, el valor actual es el capital, ¿sí? Pero yo ya tengo el valor futuro. El valor futuro en el semestre 1 es 1.000.000. O sea que si tengo el valor futuro y tengo el valor actual, por diferencia, puedo hallar los intereses. ¿Cuánto pagué de intereses en el primer periodo? Si el valor futuro es de 1.000.000 y lo que aboné a capital son 930.000, los intereses fueron 69.070 pesos. Ok, ya tengo el dato. Entonces ahora tengo que hacer lo propio porque necesito saber, así dice la canción, necesito saber, quiero saber. Bueno, más allá de la canción, lo que necesito saber es este $1.000.000 en el semestre 2, ¿cuánto abona capital? ¿Por qué? Porque yo necesito ubicar cuánto es que debo del crédito después de hacer todos estos abonos a futuro, todos esos valores futuros, para de acuerdo a eso lograr identificar cuál es la cuota que voy a pagar mensual. Porque la cuota va a ser lo que me haga falta pagar después de descontar todos estos abonos. Entonces, listo, voy a el semestre 2. En el semestre 2 voy y hallo nuevamente valor futuro, perdón, valor actual, valor presente, y digo, venga, la tasa, el 1,20. Número de periodos, ya estoy en el semestre 2, o sea, 12 meses, voy a devolverme 12 meses, periodos 12, ¿cierto? Y vuelve y juega, estoy con un valor futuro que incluyo negativo porque es el $1.000.000 que pago en el semestre 2. Entonces digo, ok, como estoy ya más allá un año, abono menos a capital, 866.630 pesos, y por lo tanto, si al millón le resto lo que aboné a capital, estoy pagando en intereses 133.370 pesos. Hago lo propio con el trimestre 3. Digo, bueno, estoy aquí en el trimestre 3. Estando en el trimestre 3, digo valor actual, ¿sí? Valor actual. La tasa ya sé que es del 1,20. Ahora ya no son 12, sino 18 meses, porque ya es el trimestre 3. Y el valor futuro negativo que voy a incluir es el mismo $1.000.000, porque estoy hablando de un valor futuro en el periodo 3 que llevo al valor actual. Entonces vuelve y juega. Como hay más tiempo, pues abono menos a capital, porque si al millón le resto lo que aboné a capital, por ser más tiempo, pago más intereses. Entre más me demore en pagar, más intereses pago. Y luego digo, venga, pues ya solamente voy a hacer 4 abonos a capital, perdón, 4 abonos semestrales, de los cuales estoy identificando los valores actuales, es decir, cuánto abono a capital, para ir depurando cuánto va a ser la anualidad que debo de causar. Entonces digo FX, financiera valor actual, la tasa es del 1,20, ya estoy en el periodo 24 porque es el semestre 4, y el valor futuro negativo es ese $1.000.000. Entonces digo, ok, en esta oportunidad ese $1.000.000 le abona a capital 751.048 pesos, lo que quiere decir que estoy pagando intereses por 248.952 pesos. Es decir, que ¿cuánto aboné a capital de los 20 millones? Pues sumemos. Aboné a capital
3.355.380 pesos. Esto aboné a capital. Eso fue lo que aboné. ¿Y cuánto pagué de intereses? Estoy pagando de intereses 644.620 pesos. Ahí están los intereses que pagué. Listo. Entonces ustedes dirán, venga, pero cada vez que haya que hacer una anualidad hay que hacer todo ese poco ejercicios. No, señor. Lo estoy haciendo así solamente para que ustedes identifiquen la diferencia entre calcular un valor actual, un valor futuro y calcular la anualidad. Ahora bien, ya sabemos que esos 4 valores iguales en periodos iguales son una anualidad. Entonces, pues vamos a calcular la anualidad. Entonces, si voy a calcular el valor actual de una anualidad, ¿cierto? Uso el mismo concepto. El mismo concepto, o sea, fx, valor actual, tasa, es la misma, 1.20, ¿cierto? Número de periodos, pues el crédito es de 2 años, son 24 periodos. Pero ahora ya no le voy a digitar, no le voy a digitar em, el valor futuro, sino que le voy a digitar el pago, ¿cierto? El pago. Entonces, ¿esto qué va a implicar? ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Que el ejercicio, ¿cierto? Ojo, aquí en los periodos, ¿cierto? Acuérdense que los periodos que estamos estructurando, ¿sí? Me los va a ir mostrando según la amortización, ¿sí? Me los va a ir mostrando según la amortización. Entonces, voy a traer el valor actual de esa anualidad, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer es a identificar el comportamiento, ese comportamiento en el tiempo del valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me trae aquí? Me muestra ese valor futuro, ¿cierto? Los saldos en efectivo que debo de ejecutar con relación a ese proceso que estoy haciendo de pago. Eso es lo que va a terminar mostrándome, ¿sí? Listo. Entonces, claro, si yo lo que pretendo es estructurar el comportamiento, entonces eso lo que me va a mostrar es cómo, digamos, el elemento que estoy trabajando, ¿cierto? Va abordando los, llama uno, los detractores del proceso que estás analizando, ¿sí? Claro, si yo, por ejemplo, no tuviera esa tasa que es mensual, sino que fuera, digamos, en cualquier otro periodo, pues tendría que hacer el cálculo respectivo para poder hacer el equivalente, porque si no, el ejercicio, pues no me arrojaría, ¿cierto? El proceso como tal, según la liquidación que estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo importante allí? Pues que ustedes logren identificar cuál es la tasa con la que están trabajando, de tal manera que estructuren el comportamiento del proceso del crédito. Claro, si ustedes están haciendo el cálculo del crédito, que en este caso es semestral, y la tasa que estamos utilizando es mensual, ¿qué tenemos que hacer primero? Porque estamos liquidando, ¿cierto?, la anualidad semestral. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la tasa semestral, ¿sí? Profe Omar, disculpe que me lo Dime, interrumpo. ¿Usted está compartiendo la pantalla? claro, ¿lo están viendo allí? No, señor, creo que la compañera Laura tampoco está bien. A ver, veo, a ver, veo. em, ¿Ahí no están viendo? Ahora sí, sí, señor. ¿Sí? Bueno, Ahora sí, sí, entonces señor. retomo, voy a retomar. ¿No vieron desde que empecé a hablar de la anualidad? Sí, profe, desde que empezó a hablar de la anualidad ya no estamos bien. Entonces me voy a devolver un poquito para que no perder. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, te retomo. Ojo, cuando voy a calcular la anualidad, el ejercicio se vuelve más sencillo porque técnicamente lo que voy a hacer es un solo cálculo, porque la anualidad yo ya sé que la respuesta me va a dar 3.355.380. ¿Y por qué ya sé eso? Porque hice una por una como si fueran valores futuros, ¿sí? Entonces, para el cálculo de la anualidad, tengo que tener claridad
de que la tasa de interés tiene que estar ajustada a la anualidad. ¿La anualidad qué periodo tiene? Ah, semestral. Mire que es semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. O sea que tengo que buscar la tasa efectiva semestral para poder calcular la anualidad, porque la anualidad no es mensual. Si la anualidad es que todos los meses pagáramos, utilizaríamos la tasa mensual. Pero como estamos pagando cada 6 meses, necesitamos la tasa semestral. Y para hacer la tasa semestral, lo único que hago es decir 1 más el 1,20%, que es la tasa mensual, elevado a la, que voy a avanzar 6 meses, ¿cierto? Menos 1. O sea que la tasa efectiva semestral es del 7,42%. ¿Por qué necesito la tasa efectiva semestral? Porque la anualidad es semestral. Si la anualidad fuera mensual, pues utilizaría el 1,20. Listo, calculo la anualidad, que ya sé que por Chancuco me tiene que dar 3.355.380. Entonces digo FX, voy y calculo el valor actual. Miren que es la misma función, no cambia. Es la misma función. Y entonces digo la tasa. Ah, como la anualidad es semestral, pues necesito el 7,42. No me sirve la tasa mensual, ¿cierto? Que fue lo que dejaron ustedes de ver, que era lo que estaba mostrándoles en detalle para que lo identificaran. Si ustedes no incluyen la tasa equivalente, el valor que les va a dar es muy diferente al chancuco que ya tienen, que les tiene que dar 3.355.380. ¿Por qué? Porque como la anualidad es semestral, tienen que usar la tasa semestral. Ahora le dice número de periodos. Entonces aquí dice, venga, ¿cuántos semestres son esta anualidad? Usted dice son 4 semestres porque son 4 periodos. Ah, ok, son 4 periodos. Y ustedes ya no van a hablar de valor futuro, porque valor futuro fue lo que estuvimos haciendo antes. Van a decir, no, yo estoy hablando de una anualidad, una serie de pagos iguales en periodos iguales. 4 periodos iguales a una tasa del 7,42%. Entonces meten negativo el 1.000.000 de pesos de la anualidad y entonces la anualidad les da el chancuco que ustedes ya sabían que les iba a dar, ¿cierto? 3.355.380. Ya tienen la anualidad. Claro, cuando usted tiene claridad conceptual, pues usted sabe que el valor actual de la anualidad es lo mismo que el valor actual de todos los valores futuros de estos semestres traídos a valor presente. ¿Sí? Listo, ahí ya nos quedó el abono semestral. ¿Cuánto representa de pago en efectivo al periodo cero de esos 20 millones? Listo. Los 4 abonos futuros semestrales representan 3.355.380 pesos. O sea, que yo ya solamente haciendo esos pagos, voy a hacerlo aquí con guadaña, ¿cierto? Porque todavía no hemos terminado, pero para que vean el ejercicio, solamente haciendo esos pagos, si a 20 millones le resto lo que aboné en esos 4 pagos, a la empresa no le debería sino 16.644.620 pesos. Pero veamos qué otra cosa dice el ejercicio, porque no dice que solo abona esos 4 pagos semestrales. Miren qué más dice. Dice, pagándolos así. Cuotas semestrales iguales de 1.000.000, ya lo liquidamos. Un pago extraordinario de 2 millones en el mes 9 y el resto en cuotas iguales mensuales. Ah, si son cuotas iguales mensuales, mire que cumple con la anualidad, periodos iguales, ¿cierto? Y entonces, en valores iguales, cuotas iguales, periodos iguales, son una anualidad. O sea que me está diciendo, dígame cuánto tengo que pagar de anualidad mensual. Ah, pero antes de calcular la anualidad mensual, pues tengo que descontar o traer a valor presente 2 millones de pesos que pago en el mes 9, porque me está diciendo pilas. Hago un pago en el mes 9, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en el mes 9. Voy a escribir aquí mes 9, ¿cierto? En el mes 9. En el mes 9 hace este pago de, dice el ejercicio, 2 millones de pesos. Aquí paga 2 millones. En el mes 9 hace un pago de 2 millones. Ah, ok, pues vuelvo y hago el ejercicio, ¿cierto? Vuelvo y calculo el ejercicio. Digo, venga, pues estos 2 millones
que están en un valor futuro, los llevo a un valor actual, 2 millones, los voy a llevar, ¿cierto? A un valor actual. Estos 9 millones de pesos, 2 millones de pesos que pago en el mes 9, los voy a llevar a un valor actual. Y efectivamente, pues eso me va a mostrar cuánto termino abonando a este crédito con esos pagos extraordinarios. Entonces digo, valor actual, tasa. Ah, pues son 9 meses, puedo usar la tasa mensual. Podría también llevar el equivalente, ¿cierto? O sea, yo podría también decir, venga, pues voy a usar la tasa efectiva para 9 meses. También, ¿cierto? Ahí ya me puedo mover como quiera. Si utilizo la tasa efectiva para 9 meses, es decir, hago el equivalente, los periodos serían uno. Pero como la tasa es mensual, los periodos serían 9, ¿sí? Como yo quiera. O busco el equivalente de 9 meses y el periodo sería uno, o uso la tasa mensual y son 9 periodos. Pero luego me dice, ¿es un pago o es una anualidad, es un pago o es un valor futuro? Ahí es donde tiene que estar mi claridad conceptual. Es un valor futuro que incluyo negativo porque es un único pago de 2 millones de pesos que pago en el mes 9. Y eso me deja que esos 2 millones de pesos pagados en el mes 9 representan 1.796.410 pesos. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, que yo de esos 20 millones, ¿cierto? De esos 20 millones, el total de abono a capital con esos abonos futuros, ¿cierto? El total de abono a capital con esos abonos futuros sería de la anualidad, los 3.355.380 pesos más el pago de 2 millones en el mes 9 traído a valor presente, me daría pilas. Lo que abonaría haciendo esos pagos sería 5.151.790 pesos. Eso abonaría haciendo esos pagos futuros. O sea que cuánto quedo debiendo deuda, ¿cierto? Para anualidad, deuda para anualidad mensual. Deuda para anualidad mensual. Ah, pues tomaría los 20 millones, que es el valor del crédito, y le restaría el abono a capital de la anualidad más el abono en el mes 9, y diría, pilas, lo que yo tengo que pagarle a la empresa es el equivalente a 14.848.210 pesos. 14.848.210 pesos. Bien, y entonces, al hacer este ejercicio, ya me dice el ejercicio pilas, el resto en cuotas mensuales iguales, o sea, una anualidad mensual. Y me dice, ¿a cuánto ascendería dicha cuota mensual? Ah, pues hago el cálculo, ¿cierto? Yo ya sé que el crédito es a 24 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que son 24 periodos. Entonces ubico mis 24 periodos. 24 periodos, ¿sí? Teniendo los 24 periodos, yo ya sé que lo que voy a pagar a través de la anualidad son 14.848.210 pesos, es decir, ese es mi saldo en cero. ¿Y por qué sé eso? Porque lo otro lo aboné en una anualidad semestral y en un pago único en el mes 9 de 2 millones de pesos. Entonces, listo, ya tengo este valor. Digo, deme el pago, deme la cuota. Entonces, cuando voy a hacer la anualidad, noten ustedes que hasta ahora la tabla de amortización la había alimentado de mi izquierda a mi derecha. Cuando se hace el pago con anualidad, se alimenta de mi derecha a mi izquierda. O sea, primero calculo la cuota fija, el pago. ¿Cómo lo hago? Usando la función pago. Para calcular la anualidad, se usa la función pago. Y entonces, ¿qué digo? Tasa. Ah, pues la tasa ya la tengo, mensual del 1.20%, ¿sí? La tasa mensual es del 1.20%. Entonces ubico esa tasa del 1.20.
¿Cuántos periodos son? La anualidad son 24 meses, porque el crédito es a 24 meses y cada mes voy a pagar el crédito. De mi sueldo muy seguramente me van a descontar mensualmente ese valor, ¿sí? Y miren que tiene una lógica. Semestralmente lo que está asimilando allí, si uno lo viera en una empresa, es que semestralmente está la prima de servicios, está la prima de Navidad, está la prima de vacaciones. Entonces, este es un ejercicio como de una situación real que se puede ejecutar. Entonces, listo, voy a pagar mensualmente durante 2 años, una anualidad. ¿Y cuánto voy a pagar? Negativo. Ya vimos que el valor actual es el capital. Entonces digo, bueno, lo que voy a pagar son 14.848.210 pesos. ¿Por qué? Porque ese es el saldo de la deuda después de abonar todos esos, de hacer esos abonos semestrales y el pago en el mes 9. Entonces digo, ¿a cuánto asciende la cuota mensual que voy a pagar? Aquí está, asciende a 915.714 pesos. Ya me quedó. 915.714 pesos. Ya podría, si quiero, fijarlo, ¿cierto? Digo, como es una cuota fija, yo digo, durante 24 meses voy a pagar 715.714 pesos. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo está planteando. Miren, el resto en cuotas mensuales iguales. ¿A cuánto ascenderían dichas cuotas mensuales iguales? ¿Cierto? Es decir, me está pidiendo la anualidad. La respuesta es 715.714 pesos. Ahora validemos que eso quedó bien hecho. ¿Cómo se hace? Calculemos el interés. Entonces, 14.848.210 pesos por una tasa de interés del 1,20%, ¿cierto? La fijo porque esa tasa no me va a cambiar, ¿sí? Entonces me darían intereses por 178.179 pesos. Si yo abono en una cuota de 715.714 pesos, intereses por 178.179 pesos, ¿cómo hago para saber de esa cuota cuánto abono a capital? Ah, pues tomo la anualidad y le resto lo que abono a intereses. Digo, lo que aboné a capital en esa primera cuota, en ese primer mes, fueron 537.536 pesos. Y luego, ¿cómo hago para saber cuánto le quedo debiendo a la empresa después de abonar eso a capital? Pues al saldo en cero le resto lo que aboné a capital. Cuando ya tengo bien formuladito esto, lo copio y lo pego hasta el final. Y entonces al ir al final, me tiene que establecer el saldo respectivo. A ver, veo aquí, hay algo que no me está ejecutando bien. A ver, veo qué es. Es que me faltó llevar el último al periodo cero allá. Lo llevé hasta aquí, ya me quedó los 24 periodos. Muy bien. Entonces miren que ustedes cómo saben que les quedó bien hecha la tarea. Porque el último saldo les tiene que dar cero, ya lo habíamos dicho. El último saldo les tiene que dar cero, es decir, a la empresa no le quedan debiendo nada. Y la sumatoria de todos los abonos a capital les tiene que dar el saldo en cero. Entonces mírenlo allí, 14.848.210. 14.848.210. Por eso saben que la anualidad quedó bien calculada, porque el último saldo les da cero y la sumatoria de todos los abonos a capital les da el saldo en cero. Muy bien, así se calculan las anualidades. Hicimos la tabla de amortización, hicimos anualidades estructuradas por periodos diferenciales al interior de un crédito, hallamos valor actual, diferenciamos la anualidad del valor actual, preliquidamos el crédito para definir el saldo a pagar en anualidades, ¿cierto? Hicimos un ejercicio íntegro que los deja preparados para que ustedes esta semana aborden el ejercicio número 4, ¿cierto? Miren ustedes que en este ejercicio número 4 les está diciendo, usted toma un crédito de 48 millones a 36 meses, incluido un año de gracia a capital. No abona capital durante el año, solo paga intereses a una tasa del 1,6% efectivo mensual. A partir del mes 13, paga cuotas iguales a capital hasta cancelarlo completamente. Calcule el plan de pagos en Excel. En este ejercicio es diferente al que acabo de hacer porque este ejercicio no está hablando de una anualidad. Noten ustedes, en el ejercicio 1 no hablamos de anualidad. En el ejercicio 3
hablamos de anualidad. En el ejercicio 4 no hay una anualidad. En el ejercicio 4 se está diciendo que se abona a capital, no abona a capital durante un año, ¿cierto? No abona a capital durante un año. Y luego establece, ¿cierto?, que la manera de establecer el cálculo se asocia a una anualidad. Eso es lo que tienen que analizar al momento de estructurar el ejercicio, ¿sí? Porque inicialmente le dice, usted toma un crédito de 48 millones a 36 meses, o sea, le está diciendo pilas de, el monto de la deuda, ¿cierto? 48 millones. Se ubica los 48 millones. Y luego le dice, el plazo son 36 meses. Plazo, 36 meses. Plazo son 36 meses. Pero les incluye un año de gracia. Gracia, un año. Y entonces, ojo, ahí hay una novedad. ¿Qué significa un año de gracia? Un año de gracia quiere decir que se paga únicamente los intereses del periodo. ¿Sí? Luego van a encontrar que hay ejercicios, voy a ponerlo aquí al ladito como premisa, que tienen periodos muertos. ¿Y qué quiere decir periodos muertos? Que no paga ni capital ni intereses. O sea, cuota cero. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces voy a dejárselos acá como una premisa. Este ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? Este muy puntual que estamos haciendo, les habla de un periodo de gracia. O sea que únicamente paga intereses del periodo. Pero también pueden encontrar periodos muertos. Y los periodos muertos lo que quieren decir es que la cuota es cero, porque no abona ni a capital ni a intereses. Ese es el elemento que quiero que diferencie. Ahora bien, ya saben que solamente van a pagar intereses. Y esos intereses le está diciendo pilas, la tasa, ¿cierto? Está diciendo pilas, la tasa es del 1,6% y es efectivo mensual. Eso es lo que les está diciendo. Muy bien. Y luego les dice que a partir del mes 13 paga 24 cuotas iguales a capital. 24 cuotas iguales a capital. O sea que mire que el ejercicio les está diciendo, ojo, el saldo en cero, la deuda son 48 millones. Esa es la deuda, 48 millones de pesos. Tienen que estar en la jugada con eso. Esa es la deuda, ¿sí? Voy a estar eh, eh, liquidando, ¿sí? Voy a ponerle aquí que me quede con el mismo formato. Me está molestando el mouse, a ver qué tiene. Eh, Listo, ahí creo que ya quedó bien. Vamos a ver si no molesta con esto. Entonces voy a estar liquidando el crédito sabiendo que durante un año hay un periodo de gracia. O sea, en un periodo de gracia no se abona a capital. 12 meses, ¿cierto? 12 meses. Durante estos 12 meses no abono a capital. El capital es, el abono a capital es cero, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso cuando no abono a capital? Pues que técnicamente si yo digo que el saldo en uno es lo que debo en cero menos lo que abono a capital en cada periodo, pues lo que quiere decir es que durante el primer año debo toda la deuda. Lo único que hice fue pagar los intereses de cada periodo. ¿Y cuáles son los intereses? Ah, pues 48 millones por la tasa del 1,60, fijo esa tasa para que no cambie, ¿cierto? Ese ejercicio no me cambia. Entonces digo, pues yo termino pagando 768 mil pesos de intereses el primer año y por lo tanto el pago o la cuota que es capital más intereses
termina siendo ¿qué? Únicamente los intereses. Eso es lo que estoy diciendo cuando hay un año de gracia. Un año de gracia dice solo paga los intereses, por lo tanto la cuota es el interés. Pero después del año de gracia, el ejercicio le está diciendo pilas. No necesitaría ni siquiera decirle que a partir del mes 13 paga cuotas iguales de capital, porque, bueno, sí lo necesita en términos de establecer, pues que no va a ser una anualidad, sino que es un abono a capital fijo, ¿cierto? Aquí te está diciendo, no es una anualidad, sino que son cuotas iguales a capital, ¿cierto? O sea, me está diciendo que los 48 millones no los voy a pagar en los 36 meses, ¿cierto? Sino en los 24 meses que quedan. O sea, lo divido entre los 24 meses que quedan. Esos 48 millones los voy a pagar en los 24 meses que quedan. O sea, voy a abonar 2 millones de pesos en cada periodo. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Entonces, listo, ubico eso de tal manera que llego al periodo número 36. Mire que solamente llegué aquí al periodo número 35. Ojo que son 36 periodos. Y esto me lleva a estructurar un elemento central. Cuando termino de consolidar el saldo, el último saldo me va a dar cero. Y la sumatoria de todos los abonos a capital de todos los periodos me da los 48 millones. Ya sé que la tabla de amortización va cuadrando, ¿sí? Y luego, los intereses ya los había calculado, o sea, el interés lo pago sobre el saldo del periodo anterior. Ah, pues lo dejo que siga, ¿cierto? Entonces ahí me va restando el valor de los intereses porque como voy abonando a capital, pues pago menos intereses. Y claro, del periodo 12 en adelante, es decir, del periodo 13 en adelante, pues la sumatoria del capital más los intereses va a ser mayor porque ya se termina el periodo de gracia y por lo tanto capital más intereses me va a incrementar la cuota. De esta manera, ustedes liquidarían un periodo de gracia, ¿cierto? Un periodo de gracia. Este sería el ejercicio número 4, ¿sí? Miren que el ejercicio número 5, ¿cierto? El ejercicio número 5 les estructura una combinación de cosas. Este ya les va a quedar como tarea para que estudien el fin de semana porque el próximo martes nos volvemos a ver. Dice, usted tiene interés en comprar un vehículo de 80 millones, para lo cual dispone de 40 millones para cancelar la cuota inicial. Ojo, la cuota inicial es un dinero propio. O sea que la deuda no es por 80 millones, sino solo por 40 millones. Solicita un crédito de 40 millones al banco. Sobraba ese pedacito del ejercicio, porque ya era obvio en la lectura inicial hasta ese punto. Si el carro vale 20 millones y usted hace una cuota inicial de 40 millones, el saldo es el crédito. Sobraba ese pedacito, sin embargo lo escribí para que de manera pedagógica y didáctica nos quedara claro cómo se ejecuta el ejercicio, pero sobraba eso, ¿cierto? Donde le ofrecen financiación a 60 meses a una tasa del 1%, 1,4% mensual, ¿cierto? O sea, es capitalizable mensualmente, ¿cierto? Efectiva mensual, ¿cierto? Entonces me pregunta, ¿cuál es el valor de la cuota que debe pagar? Ah, pues sencillo, calculo la anualidad y hago la tablita de amortización. Ahí no habría ningún complique. Pero luego viene algo más interesante. Les pregunta, si el mes 14 desea calcular el total adeudado, ¿cuánto debería girar? Ah, ojo con eso, porque ahí estoy combinando lo que hice en el ejercicio 1 más lo que ustedes deberían de hacer en el ejercicio 2 más lo que hice en el ejercicio 3 más lo que hice inclusive en el ejercicio 4. Ahí estoy combinando todo eso, ¿cierto? Y luego le dice, el mes 20 antes de cancelar la cuota del mes correspondiente, otro banco le ofrece comprarle la cartera al 1,25. ¡Wow! Eso es otra cosa, porque ahí están haciendo una compra de cartera. Entonces, pilas, cómo hacen la reliquidación del crédito, cómo establecen cuánto se debe a ese periodo y cómo establecen la nueva cuota. Y aquí ya estamos hablando de anualidades, porque le está diciendo que a cuánto equivale la cuota, ¿cierto? Están hablando de una cuota mensual, ¿sí? Y esa cuota es para cancelar el total adeudado, ¿sí?
Entonces ahí ya estamos combinando cosas. Este es un ejercicio de anualidad y esa es la tarea que les queda para el fin de semana, de tal manera que la próxima semana que organicemos las CIPAs, pues ustedes hayan estudiado y lo que hagamos es despejar dudas. Muy bien, esa era, digamos, la proyección de nuestra primera CIPAS. En esta primera CIPAS, pues yo les subo el archivo en Excel, les subo la grabación, ahí lo van a poder repasar, lo van a poder organizar y quedan listos para que aborden los otros ejercicios con esta explicación inicial que he hecho a la fecha. Quiero despejar dudas, inquietudes, necesidad de aclaración, ¿cierto? Janesiben, Marlon, Laura, ¿cierto? Ali Sofía, ¿qué dudas tienen? Recuerden además pues que el otro martes nos vemos, inscríbase en el CIPAS y seguiremos despejando dudas. En el chat está escribiendo Laura. Dejó de presentar, bueno, eso ya lo arreglamos. Sí, no veo ahí ya. Ah, bueno. Luego dice, creo que todo claro. Ah, bueno. Laura dice que está todo claro, que por su parte no hay problema. Así ven, levanta la manecito, Hanesiben. No, tutor, no hay ningún inconveniente. Sería que nos comparte la grabación para revisar nuevamente y ir desarrollando ya el punto Perfecto. 5. Muy bien, Hanesiben, claro que sí. Ese lo van a tener allí a la vuelta de que cerremos el ejercicio. Me meto en la plataforma, la pongo en YouTube y les pongo el link allí para que no tengan dificultad y lo vean cuantas veces sea necesario, no solo ustedes, sino todos los integrantes del grupo. Despejar las dudas de Hanesiben, despejar las dudas de Laura, que está todo ok, todo claro. Marlon y Alex, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Profe, por mi parte no, todo está muy claro, muchas gracias. Nos vemos el Bueno. martes. Nos vemos el martes en nuestros CIPAS. Por favor, inscríbanse. Es muy importante que se inscriban porque recuerden que en estos procesos de acreditación ante el Ministerio de Educación es muy importante que se evidencie la estadística de que estos procesos de formación se ejecutan. Y si ustedes no hacen el proceso, pues llevamos a cabo igual la actividad, pero luego, en términos de la medición ante el Ministerio, pues se dificulta el proceso. Entonces, la tarea es que, por favor, yo les ubiqué allí en el foro. Hoy mismo les dejé la citación y ahí tienen en el PDF cómo hacen para inscribirse y tal cosa para que por favor lo hagan. Alex, ¿tienes alguna inquietud o todo en orden? Alex. Bueno, Alex creo que se le fue el audio, no hay problema. Entonces, jóvenes, pues además de agradecerles su participación, saben que tienen un bonus por venir y participar en los CIPAS, en la webconferencia y demás. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un bello fin de semana, que estudien mucho y quedamos conectados. Buen fin de semana, jóvenes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Buenos días. tutor. Buenas noches para todos. Hasta luego.